Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de la nueva ciencia de la mentira que nos enseñan de José María Martínez Selva. Prólogo. En el prólogo, Ignacio del Olmo, comisario jefe de policía, introduce la obra señalando una verdad incómoda. Todos mentimos, aunque no todos seamos mentirosos. Aprendemos a mentir desde pequeños, generalmente en contacto con nuestras madres, como parte del desarrollo cognitivo que nos permite comprender que los demás tienen una mente diferente a la nuestra. El autor celebra la capacidad de José María Martínez Selva para abordar este fenómeno desde múltiples ángulos, psicológico, social, cultural, político, y destaca que esta obra actualiza y amplía sus libros anteriores sobre el tema. A través de una narrativa clara y fundamentada, se profundiza en las paradojas de la mentira, sus consecuencias y la dificultad de su detección. El prólogo también es una semblanza elogiosa del autor, a quien presenta como un intelectual inquieto y versátil. Introducción. La introducción posiciona a la mentira como un elemento inherente a las relaciones humanas, presente tanto en lo cotidiano como en lo institucional. José María Martínez Selva explica que la mentira ha evolucionado junto con la sociedad y que hoy, en la era de la posverdad, se ha vuelto más compleja y difícil de identificar. El libro recoge avances recientes en psicología, neurociencia e inteligencia artificial que permiten una mejor comprensión y detección del engaño. Destaca también el impacto de Internet, donde la mentira colectiva, como las fake news, se difunde con rapidez y normalidad. El objetivo del autor es proporcionar herramientas teóricas y prácticas para entender por qué mentimos y cómo se pueden identificar las mentiras más perjudiciales, con el fin de mejorar la comunicación, fortalecer la confianza social y contribuir a una convivencia más honesta. Capítulo 1. En la mente del mentiroso. El capítulo abre con una escena cotidiana en la que una persona miente por teléfono, ejemplo que sirve para ilustrar la naturaleza estratégica de muchas mentiras. Se miente para evitar consecuencias, obtener beneficios o manipular la percepción ajena. Mentir, explica el autor, implica proporcionar información falsa u ocultar la verdadera con intención deliberada, y puede ser tanto verbal como no verbal. Martínez Selva diferencia entre mentir y engañar. La primera es una forma específica de lo segundo, generalmente ligada al uso del lenguaje. Toda mentira parte de una intención clara de influir en el otro, ya sea para protegerse o para obtener una ventaja. El autor clasifica las mentiras en tres tipos según su finalidad: defensivas, para evitar castigos; ofensivas, para obtener beneficios; y aquellas relacionadas con la imagen personal. Aunque socialmente rechazamos la mentira, muchas veces se tolera o incluso se acepta, como las mentiras piadosas, de cortesía o aquellas que se usan para evitar conflictos innecesarios. Se analiza también cómo la exageración o la minimización pueden convertirse en formas de engaño perjudicial, sobre todo en contextos profesionales o comerciales. Las promesas falsas y la publicidad engañosa entran en este ámbito. Otra distinción relevante es entre las mentiras con intención de daño y aquellas que forman parte de contextos aceptados, como la ficción, el ilusionismo o los recuerdos imprecisos. La memoria, dice el autor, es una fuente frecuente de errores sin mala intención, que pueden ser confundidos con mentiras. El capítulo concluye con una reflexión sobre la ambigüedad moral hacia la mentira. Aunque aspiramos a vivir en la verdad, la vida real está llena de excepciones, justificaciones y utilitarismos. La decisión de mentir o no muchas veces depende más del contexto que del carácter personal. Capítulo 2. Tipos de mentiras, su evolución y mutaciones. En este capítulo, el autor clasifica las distintas formas de mentira según su función, contenido y contexto. Explica que no todas las mentiras son iguales ni tienen el mismo impacto, y que muchas se adaptan a los tiempos y a los cambios culturales y tecnológicos. Entre los tipos más comunes, encontramos mentiras defensivas, para evitar castigos, sanciones o consecuencias negativas. Mentiras ofensivas o estratégicas. Buscan obtener beneficios,
manipular o ganar poder. Mentiras piadosas o de cortesía. Se dicen para evitar herir sentimientos o generar conflictos. Mentiras por omisión. Callar algo relevante puede ser una forma de engañar. Mentiras altruistas. Para proteger a otros, aunque no siempre sean justificables. Martínez Selva también introduce el concepto de mutaciones de la mentira, que se refiere a cómo la mentira ha evolucionado con la aparición de nuevas herramientas y contextos, especialmente Internet y las redes sociales, donde el anonimato y la viralidad han multiplicado el alcance del engaño. Destaca que ciertas mentiras colectivas, como las ideológicas, religiosas o políticas, pueden sostenerse durante generaciones y condicionar la percepción de la realidad de grupos enteros. También resalta que en entornos muy competitivos o con poca regulación, como el marketing o la política, se genera un terreno fértil para el engaño sistemático. El capítulo señala además que las mentiras pueden hacerse más creíbles cuando se combinan con verdades parciales, lo que las vuelve difíciles de detectar. Y concluye con la advertencia de que cuanto más se normaliza mentir, más difícil resulta mantener la confianza interpersonal y social, base de cualquier convivencia. Capítulo 3. ¿Cuándo, cómo y por qué empiezan a mentir los niños? Este capítulo aborda el origen del comportamiento mentiroso desde la infancia. Martínez Selva explica que mentir no es una anomalía, sino una manifestación del desarrollo cognitivo del niño. A medida que el niño adquiere la capacidad de distinguir entre su mente y la de los demás, lo que se conoce como teoría de la mente, surge la posibilidad de ocultar información o modificarla conscientemente. Los niños comienzan a mentir desde muy pequeños, generalmente alrededor de los 2 o 3 años, aunque sus primeras mentiras son burdas y fácilmente detectables. Con el tiempo, y a través de la observación y la experiencia social, aprenden a afinar sus estrategias, especialmente si descubren que mentir puede evitar castigos o generar beneficios. El autor distingue diferentes etapas del desarrollo de la mentira infantil, señalando que a medida que crecen, los niños no solo mienten mejor, sino que también entienden mejor cuándo es socialmente aceptable hacerlo. Por ejemplo, en mentiras piadosas o de cortesía. La imitación de adultos es clave. Los niños aprenden tanto del ejemplo como de las contradicciones que observan en su entorno. Martínez Selva también advierte que la excesiva penalización o la negligencia total frente a las mentiras infantiles puede generar problemas a largo plazo. El entorno educativo y familiar debe promover la reflexión y enseñar a diferenciar entre el daño y la intención, ayudando al niño a desarrollar una ética personal sobre la verdad y el engaño. Finalmente, el capítulo deja claro que la mentira en la infancia no es necesariamente señal de malicia, sino una fase evolutiva normal que puede ser gestionada con comprensión, diálogo y límites claros. Capítulo 4. Fabuladores y grandes mentirosos. Psicopatología de la mentira. En este capítulo, Martínez Selva se adentra en el terreno clínico y analiza a quienes hacen de la mentira una conducta habitual, compulsiva o patológica. Estos mentirosos no mienten por necesidad puntual, sino que convierten el engaño en una forma de vida. Uno de los perfiles más llamativos es el del fabulador, una persona que crea relatos falsos con detalle y convicción, muchas veces sin obtener beneficios claros. A menudo, sus mentiras buscan atención, admiración o una identidad ficticia más deseable. En algunos casos, los fabuladores creen parcialmente sus invenciones, confundiendo la realidad con la fantasía. El capítulo también describe a los mentirosos compulsivos o patológicos, personas que mienten de forma reiterada e injustificada, incluso cuando no hay presión o necesidad. Esta conducta puede estar relacionada con trastornos de la personalidad, como el trastorno antisocial, el narcisista o incluso la psicopatía. Se analiza cómo estas personas presentan una falta de empatía, un uso instrumental de los demás y una notable capacidad para manipular. Sus mentiras pueden tener consecuencias graves, tanto para ellos como para quienes los rodean. Martínez Selva destaca que, si bien todos mentimos ocasionalmente, los grandes mentirosos ponen en riesgo la confianza social, y que reconocer sus patrones puede ayudar a prevenir fraudes, abusos o relaciones destructivas. Concluye con una reflexión sobre la necesidad de identificar estos casos no solo como problemas éticos,
sino también como manifestaciones clínicas que requieren atención especializada. Capítulo 6. La mentira política, las nuevas dictaduras y sus herramientas. En este capítulo, Martínez Selva analiza cómo la mentira se ha institucionalizado en el ámbito político, convirtiéndose en una herramienta fundamental del poder. Si bien la manipulación ha estado presente desde los orígenes del liderazgo, hoy adopta formas más sofisticadas, adaptadas a los medios digitales, el Big Data y la inteligencia artificial. La mentira política moderna no se basa únicamente en la ocultación o distorsión de hechos, sino en la creación de realidades alternativas que buscan moldear la opinión pública. El autor vincula este fenómeno con el concepto de posverdad, donde lo emocional supera a lo racional y el impacto de un mensaje vale más que su veracidad. Uno de los principales focos es el de las nuevas dictaduras, no siempre reconocidas como tales, que se apoyan en una combinación de represión, propaganda masiva y tecnologías de vigilancia. Estas estructuras autoritarias se legitiman a través de discursos falsos o simplificados, utilizados para polarizar, dividir y controlar a la población. El capítulo subraya que la mentira política no es exclusiva de regímenes totalitarios. También se da en democracias, donde líderes populistas manipulan datos, falsean promesas o crean enemigos imaginarios para movilizar emociones colectivas. Martínez Selva concluye que la mentira en política debilita la confianza ciudadana, la participación democrática y el sentido común colectivo. Frente a este panorama, propone reforzar la transparencia institucional, la educación cívica y la exigencia ética hacia los representantes públicos. Capítulo 7. Indagación. Cuestiones generales sobre la detección del engaño. En este capítulo, Martínez Selva aborda las dificultades inherentes a detectar una mentira, tanto en contextos cotidianos como profesionales. La detección del engaño es una habilidad limitada en el ser humano. Incluso expertos como jueces, policías o psicólogos no superan el azar en muchas ocasiones. El autor señala que existen numerosos mitos populares sobre cómo identificar mentiras, como pensar que quien evita la mirada miente, que no están respaldados científicamente. La realidad es mucho más compleja. No hay una única señal inequívoca de mentira, y los indicadores varían según la persona y la situación. Se exploran los distintos métodos de indagación, desde la conversación informal hasta la entrevista estructurada y el interrogatorio, cada uno con niveles distintos de presión y estrategia. Martínez Selva destaca la importancia de la línea base de comportamiento, es decir, el patrón habitual del interlocutor, como referencia para detectar incongruencias. También introduce el concepto de carga cognitiva. Mentir implica un esfuerzo mental superior al de decir la verdad, lo que puede generar errores, pausas o contradicciones que ayudan a identificar el engaño. Sin embargo, los buenos mentirosos, o quienes han practicado mucho, pueden disimular estos signos. El capítulo concluye resaltando que no existe una fórmula infalible para descubrir mentiras, pero que el entrenamiento, la observación sistemática y la comprensión del contexto aumentan la probabilidad de éxito. Además, subraya que una actitud empática, más que confrontativa, suele ser más eficaz en contextos de detección. Capítulo 8. De lo emocional a lo cognitivo. Conversación, entrevista, interrogatorio. En Carolina del Sur, 1994, Susan L. Smith declaró a los medios que sus hijos habían sido secuestrados. En sus palabras, utilizó el tiempo pasado para referirse a ellos, una señal poco común entre padres de niños desaparecidos. Este detalle lingüístico levantó sospechas en los agentes del FBI, y pronto se descubrió la verdad. Ella misma los había ahogado en un lago. El caso ejemplifica cómo el lenguaje emocional puede anticipar una mentira y cómo, en la conversación, ciertos matices verbales se tornan cruciales. El diálogo, en todas sus formas, amistoso o confrontacional, se convierte en la principal vía para detectar la mentira. A través de la conversación se pueden analizar gestos, silencios, tonos de voz y reacciones físicas. Esta aproximación exige planificación y conocimiento del caso, pero también implica riesgos. Los sesgos cognitivos pueden infiltrarse al conocer detalles previos o al dejarse influir por opiniones ajenas. El proceso comienza habitualmente con una entrevista neutral, sin acusaciones directas.
En esta fase, el interrogado tiende a comportarse con naturalidad. Las entrevistas posteriores, al incluir confrontaciones o datos incriminatorios, permiten contrastar su conducta y descubrir contradicciones. Es clave el manejo estratégico de la información. Decidir qué revelar, cuándo y cómo, puede marcar la diferencia entre una confesión y una negación. El desarrollo del interrogatorio adopta dos modelos: el emocional y coercitivo, y la entrevista cognitiva. El primero, guiado por John E. Reed, busca presionar psicológicamente al sospechoso mediante técnicas acusatorias y control de su comportamiento emocional. Aunque eficaz en ocasiones, puede conducir a falsos positivos. Por su parte, la entrevista cognitiva se dirige a testigos y víctimas, parte de una posición más abierta, buscando una reconstrucción detallada del recuerdo. Aquí, la espontaneidad y la estructura narrativa son pistas de veracidad. Las mentiras, en cambio, tienden a ser cronológicamente ordenadas, pero pobres en detalles y emoción. Toda esta estrategia busca no solo descubrir al mentiroso, sino también obtener información verificable, contrastable. No basta una confesión. Se requiere que ésta venga acompañada de pruebas. Solo así se puede evitar el riesgo de retractaciones, acusaciones de coacción o manipulaciones en el proceso judicial. Capítulo 9. Detección no verbal. De la emoción a la cognición y de la observación a la inteligencia artificial. En agosto de 2006, un policía de Nevada detuvo un vehículo cuya matrícula era sospechosa. Observó, además, una señal casi imperceptible. La carótida de uno de los pasajeros latía con fuerza. Ese simple detalle no verbal encendió sus alarmas. A esto se sumó la evitación del contacto visual y versiones contradictorias de los ocupantes. El detenido resultó ser Warren Jeffs, un líder sectario incluido en la lista de los 10 más buscados por el FBI. Así, un gesto mínimo fue la chispa que activó una secuencia de detección precisa. Este ejemplo ilustra el poder de la comunicación no verbal, clave en la detección del engaño. Aunque muchas veces se asocia equivocadamente el nerviosismo con la mentira, en realidad es la interacción entre las señales y el contexto la que permite hacer inferencias más fiables. Los gestos, las miradas, los movimientos corporales o las microexpresiones suelen escapar al control consciente y, por ello, revelan más que las palabras. El autor señala que hay que evitar interpretaciones aisladas. Las señales deben ser evaluadas con cautela, en conjunto y en función de la información disponible. Una sola expresión, por intensa que sea, no basta. Lo que sí se puede valorar es la congruencia entre el lenguaje verbal y no verbal. El desajuste entre lo que se dice y cómo se dice puede ser indicio de engaño. Además, el capítulo explora cómo la actividad fisiológica acompaña a las emociones. Elevaciones en la frecuencia cardíaca, presión arterial, sudoración o respiración acelerada son señales que, si bien no se observan directamente, pueden ser medidas con instrumentos. Esta base emocional permite conectar con técnicas más avanzadas, como el análisis neurocientífico o el uso de inteligencia artificial. El autor concluye que los avances actuales han permitido un cambio del enfoque emocional al cognitivo. Se busca comprender no solo cómo se siente el mentiroso, sino qué procesos mentales activan su comportamiento. Esta perspectiva, unida al uso de tecnologías como el reconocimiento facial automatizado o el análisis de expresiones mediante inteligencia artificial, promete un futuro en el que detectar mentiras sea más preciso. Capítulo 10. Neurociencia de la mentira. Del polígrafo a la lectura de la mente. Pese a su fama, el polígrafo no es un detector de mentiras. No existe tal cosa. Ni los sensores de presión arterial ni los medidores de sudoración o ritmo respiratorio pueden por sí solos identificar una mentira con certeza. Así como un estetoscopio no detecta apendicitis, estos instrumentos solo registran variables fisiológicas que pueden asociarse a emociones, pero no necesariamente al engaño. La poligrafía, nacida en los años 30 con Leonard D. Keeler, ganó prestigio y se popularizó en medios y juicios. Sin embargo, su validez científica es limitada. Las máquinas se presentan como herramientas objetivas, pero dependen de muchos factores humanos. En contextos judiciales, su fiabilidad es cuestionada, y su uso varía mucho de país a país.
Con la neurociencia, el foco se desplaza al cerebro. La resonancia magnética funcional, el electroencefalograma y otras técnicas permiten observar qué zonas cerebrales se activan al mentir. Se ha descubierto que la corteza prefrontal interviene de manera destacada, y que los mentirosos habituales presentan menor actividad en ella, debido a su entrenamiento o desinhibición. Mienten más rápido, con menor esfuerzo, lo cual modifica sus patrones cerebrales. La lectura de la mente, como se ha denominado a ciertas investigaciones recientes, se basa en la conectividad funcional entre regiones cerebrales. Al analizar las redes neuronales, se puede deducir qué contenidos están procesando los sujetos, incluso sin que hablen. En experimentos, se ha logrado identificar relatos o sueños simplemente observando la actividad cerebral. Aunque aún rudimentaria, esta línea de estudio abre posibilidades inquietantes y fascinantes. Si bien no puede determinar con certeza si alguien miente, sí permite identificar correlaciones entre pensamientos, emociones y estructuras cerebrales. Su desarrollo futuro podría no solo ayudar a detectar engaños, sino también a comprender mejor la mente humana. Conclusiones. Mentir es parte de la condición humana. Lo hacemos por razones emocionales, sociales, estratégicas o incluso altruistas. Y aunque siempre ha sido difícil detectar el engaño, los avances recientes en neurociencia, psicología e inteligencia artificial ofrecen nuevas herramientas. El autor advierte que no hay solución mágica. No existe una técnica perfecta ni una señal infalible. Cada método aporta una pieza del rompecabezas. El polígrafo ofrece datos fisiológicos, la observación no verbal, indicios expresivos, la entrevista, contexto narrativo, y la neurociencia, patrones cerebrales. Pero todas estas herramientas deben usarse con criterio, sin automatismos, y siempre con una visión crítica. La clave está en combinar lo emocional y lo cognitivo, lo verbal y lo no verbal, la intuición y el análisis. La mentira no es solo una conducta, es un fenómeno complejo que revela cómo pensamos, sentimos y nos relacionamos. Estudiarla, más allá de atraparla, es una forma de conocernos mejor como individuos y como sociedad. Así concluye este viaje por la nueva ciencia de la mentira. Una travesía entre gestos y palabras, entre cerebros y algoritmos, entre verdad y engaño, que deja al lector no solo con nuevas herramientas, sino también con nuevas preguntas. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.